El narcisismo no es simplemente un rasgo de personalidad desagradable, no es solamente una tendencia a hablar demasiado de uno mismo o a despreciar a los demás. Es algo más profundo, más estructuralmente corrupto, más espiritualmente orientado hacia la destrucción. Y si uno lo examina con detenimiento, comienza a ver patrones que parecen casi preternaturales, como si hubiera fuerza operando detrás del telón, fuerzas que no solo deforman la percepción del individuo, sino también contaminan su entorno, drenando la vitalidad emocional de quienes los rodean. Un narcisista no está simplemente equivocado, está poseído, en cierto sentido, por una mentira estructurada. Una mentira que dice, yo soy el centro del universo. Y cuando alguien empieza a creer esa mentira, a vivir conforme a esa falsedad, se convierte en un canal para algo oscuro. Porque la verdad es humilde, la verdad es sacrificio, y el narcisismo rechaza ambas cosas. Rechaza el reconocimiento de su propia imperfección, rechaza la idea de que otros también tienen valor. En su lugar, se alza la idolatría del yo, y esa idolatría tiene sus raíces, no solo en la psicología, sino en lo que las culturas antiguas llamaban demonios. Miremos esto simbólicamente. El narcisista busca control absoluto, atención constante, admiración interminable. Eso no es humano, es parasitario. Es la misma energía que ves en las antiguas mitologías bajo nombres como Lilith, Asmodeo o incluso Lucifer, entidades que se alimentan del caos emocional, del orgullo desmedido, de la destrucción de los vínculos reales. El espíritu detrás del narcisismo es uno que odia la conexión genuina, porque la conexión genuina exige vulnerabilidad, exige sacrificio, y el narcisista, en su no quiere dar, solo quiere recibir, consumir. Esa es la marca del espíritu depredador. Y ese espíritu se manifiesta de muchas maneras en la manipulación constante, en la gaslighting, en el victimismo disfrazado de poder. Es un patrón diabólico: desorientar, dividir, destruir. El narcisista divide para reinar. Utiliza el lenguaje no como puente, sino como arma. No busca entender, sino someter. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un vacío, un abismo. Y ese abismo está hambriento. La batalla contra este tipo de influencia no es solo psicológica, es ética, es espiritual. Es una lucha por la verdad en un mundo de la verdad está constantemente siendo moldeada por intereses egoístas. Resistir al narcisismo, ya sea dentro de uno mismo o en otros, es una forma de decir: la verdad importa más que mi comodidad. Y eso es una afirmación tremendamente poderosa. Es una declaración de guerra contra el caos encarnado. Así que cuando uno detecta a un narcisista, no está viendo simplemente un ego inflado. Está viendo una estructura espiritual corrupta, una manifestación de fuerzas que han estado presentes desde el principio de los tiempos. Y reconocer esto, no con paranoia, sino con claridad, es el primer paso hacia la resistencia, porque el narcisismo en su núcleo no es fuerte, es frágil, se sostiene con ilusiones, y las ilusiones se rompen cuando alguien tiene el coraje de decir la verdad. El narcisismo ha sido interpretado muchas veces como un simple problema de autoestima, como un exceso de amor propio o una búsqueda exagerada de atención. Pero esa es una lectura superficial, ingenua, que no capta la gravedad ni la complejidad de lo que realmente representa. Cuando uno observa con detenimiento el funcionamiento interno del narcisista, lo que encuentra no es simplemente una personalidad difícil, sino una estructura profundamente distorsionada. No se trata solo de un trastorno de la personalidad, se trata de una manifestación espiritual enferma, un sistema entero construido sobre la falsedad y el autoengaño. Y esa falsedad se arraiga tan profundamente que el individuo deja de ser capaz de distinguir entre lo que es real y lo que es conveniente para su imagen. El narcisista no busca la verdad. No le interesa lo que es honesto, ni lo que edifica relaciones sanas. Su único interés es mantener el control sobre la percepción que otros tienen de él. Esa obsesión lo convierte en esclavo de su propio ego y en esa esclavitud actúa como un agente de distorsión. Todo lo que dice, todo lo que hace está diseñado para sostener la mentira central de su identidad, que él es superior, especial, intocable. Y para lograrlo, sacrificará la verdad sin remordimiento. Manipulará las emociones de quienes lo rodean y creará narrativas falsas si eso significa mantener su imagen intacta. Esta no surge de la nada, tiene raíces profundas, muchas veces asociadas con heridas emocionales no resueltas, traumas infantiles o entornos que premiaron la manipulación en lugar de la autenticidad. Pero esas raíces psicológicas no explican completamente el fenómeno. Hay algo más oscuro operando. Hay una dimensión espiritual que no puede ser ignorada.
Porque el narcisismo, en su forma más pura, no solo deforma al individuo, sino que también contamina todo lo que toca, destruye relaciones, envenena ambientes, siembra confusión y dolor. Es una especie de antiverdad, una fuerza que trabaja activamente para deshacer los vínculos humanos más fundamentales, la empatía, la humildad, la compasión y la responsabilidad. Y eso es lo que lo convierte en una estructura espiritual corrupta. Porque lo que está en juego no es solo el comportamiento externo, sino el alma del individuo. El narcisismo es una forma de idolatría. El yo se convierte en Dios. Todo gira en torno a lo que siente, lo que desea, lo que cree merecer. Y en ese proceso, el mundo deja de ser un lugar de encuentro con otros y se convierte en un escenario donde todos los demás son actores secundarios en su obra personal. Esa visión es profundamente destructiva, no solo para quienes rodean al narcisista, sino también para el mismo narcisista que vive atrapado en un ciclo de insatisfacción constante. La verdad es que una persona no puede sostener indefinidamente una mentira tan grande sin consecuencias. Eventualmente, esa estructura colapsa, pero en el proceso hace mucho daño, porque mientras se sostiene, actúa con una fortaleza que impide la entrada de todo lo que es real, el amor auténtico, la corrección honesta, el arrepentimiento genuino. La estructura espiritual del narcisismo es resistente a la transformación precisamente porque se alimenta del autoengaño. Y solo cuando esa estructura se rompe, generalmente a través del sufrimiento o la pérdida, existe una pequeña posibilidad de cambio. No es exagerado decir que el narcisismo es una forma moderna de posesión. No porque haya necesariamente una entidad sobrenatural habitando el cuerpo del individuo, sino porque su voluntad ha sido entregada a una mentira tan arraigada que ya no es libre. Y donde no hay libertad, no hay crecimiento, no hay verdad y, por lo tanto, no hay vida en su plenitud. Cuando se habla de fuerzas demoníacas detrás del narcisismo, muchas personas reaccionan con escepticismo, como si se tratara de una metáfora exagerada o de una forma arcaica de describir fenómenos psicológicos. Pero basta observar con suficiente profundidad el comportamiento persistente, destructivo y meticulosamente manipulador de un narcisista para darse cuenta de que hay algo operando más allá de lo natural. Porque lo que hace el narcisista no es simplemente molesto o inmaduro, es espiritualmente corrosivo, atenta directamente contra los principios que sostienen la dignidad humana, y cuando un patrón de conducta se opone sistemáticamente a la humildad, al amor y a la libertad, entonces no estamos ante una simple disfunción psicológica, sino ante una fuerza que podemos llamar, sin temor a exagerar, demoníaca. En muchas tradiciones, tanto religiosas como filosóficas, se habla de entidades o arquetipos que personifican el orgullo absoluto, el engaño deliberado y la destrucción de la armonía. No es casualidad que el narcisista encarne rasgos con una preestocisión inquietante. No necesita levantar la voz ni comportarse violentamente para destruir. Puede hacerlo con una sonrisa en el rostro, con palabras cuidadosamente seleccionadas para herir donde más duele, con actos sutiles que siembran división y duda. Esta forma de operar no es espontánea, es fría, estratégica y cruel. Y ese patrón se repite con demasiada consistencia como para atribuirlo únicamente a la casualidad del carácter. Detrás del narcisista hay un impulso profundo hacia el dominio absoluto. No busca colaborar ni coexistir, busca controlar. Busca ser admirado incondicionalmente, aunque eso implique mentir, traicionar o destruir. Este impulso refleja la misma energía que, en términos espirituales, ha sido asociada desde siempre con entidades como Lucifer, cuya caída fue precisamente causada por el orgullo extremo. El narcisista también cae, pero arrastra consigo a otros. Es un agente de dispersión. Divide familias, amistades, comunidades. No puede tolerar la unidad ni la paz porque ambas exigen verdad y la verdad amenaza su trono de ilusiones. La manipulación constante, el gaslighting, la necesidad del centro de todo, no son simples hábitos molestos. Son expresiones visibles de una energía espiritual que desprecia la humildad, que rechaza la vulnerabilidad y que ridiculiza el amor verdadero. El narcisista convierte todo en una herramienta para su beneficio, incluso las emociones ajenas. Y eso es precisamente lo que lo alinea con lo demoníaco, el rechazo radical de todo lo que es sagrado, auténtico y humano. Uno de los signos más claros de que detrás del narcisismo operan fuerzas oscuras es su resistencia feroz a la verdad. El narcisista no solo miente a los demás, se miente a sí mismo. Ha construido una narrativa tan detallada, tan cuidadosamente elaborada que ya no distingue entre realidad y ficción.
y defender esa mentira se convierte en su misión, incluso si eso significa destruir a quienes lo aman. Esta es una inversión espiritual. El bien se percibe como amenaza y el mal como necesidad. Y esa es exactamente la lógica demoníaca: distorsionar la percepción hasta que lo destructivo parezca natural. El narcisismo, cuando se sostiene durante años sin cambio, comienza a tomar la forma de una posesión moral. La persona ya no actúa por sí misma, sino que está completamente al servicio de una fuerza que empuja a manipular, dominar y engañar sin tregua. Por eso, enfrentarlo no es solo cuestión de establecer límites emocionales o aplicar técnicas psicológicas, es también una confrontación espiritual. Es mirar de frente a una fuerza que quiere imponer el caos sobre el orden, la mentira sobre la verdad y el ego sobre toda forma de comunidad. Esa es la verdadera batalla que se libra cuando uno enfrenta a un narcisista, no solo contra una persona difícil, sino contra una energía que, simbólicamente, ha sido reconocida durante siglos como una presencia demoníaca real. El narcisista no opera al azar. Su comportamiento no es simplemente el resultado de una inmadurez emocional o de una falta de empatía accidental. Hay un patrón preciso, una estrategia consciente o inconsciente que responde a un esquema muy claro: desorientar, dividir y destruir. Esa estructura no es espontánea, es repetitiva, casi ritual, como si respondiera a una lógica preestablecida que se alimenta de la debilidad emocional de los demás. El narcisista se convierte así en un canal del caos emocional, un transmisor de confusión. No vive para construir relaciones reales, sino para sostener una ilusión que lo favorezca a cualquier costo. Y para lograrlo, convierte cada interacción humana en un campo de manipulación. Desde el momento en que entra en contacto con alguien, el narcisista comienza a leer sus debilidades, a detectar puntos sensibles, a estudiar sus anhelos y miedos. No lo hace con la intención de comprender y amar, sino con el propósito de dominar y extraer. Utiliza esa información como arma. Sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo actuar para mantener a la otra persona desorientada, buscando aprobación, pidiendo perdón por errores que no cometió o dudando de su propia percepción. Ese proceso es lo que se conoce como gaslighting, y es una de las herramientas más potentes del narcisista. No necesita levantar la voz ni ejercer fuerza física. Le basta con sembrar la duda constante hasta que la otra persona ya no sepa si puede confiar en su propia mente. El caos emocional que genera es intencional. Al mantener al otro en un estado de inseguridad, el narcisista asegura su superioridad aparente. Todo gira en torno a él. Los sentimientos de los demás son irrelevantes a menos que sirvan como combustible para su ego. El dolor ajeno no lo conmueve, lo utiliza. Y en este sentido, su conducta se vuelve simbólicamente diabólica porque se deleita, aunque sea de forma inconsciente, en la destrucción del alma ajena. Divide a las personas, genera conflictos, crea tensiones donde antes había paz, todo con tal de mantenerse en el centro. Y cuando ya no puede manipular, desprecia y desecha. La lógica es siempre la misma: dividir para reinar. El narcisista enfrenta a unos contra otros, siembra chismes, exagera errores ajenos, minimiza sus propias faltas. Nunca asume responsabilidad real, porque hacerlo implicaría reconocer que no es perfecto. Y eso es inaceptable para su estructura interna. Así, se esconde detrás de máscaras de víctima, de salvador. Cada una de esas máscaras tiene una función específica: proteger el falso y mantener el control emocional de su entorno. Este comportamiento repetido a lo largo del tiempo no solo desgasta a quienes lo rodean, sino que también destruye la posibilidad de relaciones verdaderas. Donde hay caos permanente, no puede haber confianza. Donde hay manipulación constante, no puede haber amor. El narcisista arranca la autenticidad del otro a pedazos. Poco a poco, quienes están cerca de él comienzan a perder su sentido de identidad, su claridad mental y su fuerza emocional. Y eso es precisamente lo que busca, porque en la medida en que los demás se debilitan, él se siente más fuerte. Pero esa fuerza es ilusoria, es el tipo de que se construye a base de ruinas. No crea, solo consume. No edifica, solo desgasta. El narcisista, como canal de caos, es una figura espiritualmente vacía que ha renunciado a la verdad para mantener el dominio. Y ese dominio es frágil, porque depende de que otros no se den cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Por eso, cuando alguien empieza a ver con claridad, cuando comienza a reconocer el patrón, la manipulación pierde poder. Porque la verdad, cuando se enfrenta sin miedo, tiene la capacidad de romper incluso el ciclo más oscuro de confusión emocional. El narcisista teme a esa verdad porque ella representa el fin de su reinado de caos.
En el centro del narcisismo no hay autoestima, hay vacío. Un vacío que no se puede llenar con amor verdadero, porque ese amor exige reciprocidad, vulnerabilidad y compromiso, tres cosas que el narcisista rechaza instintivamente. Lo que hay en su lugar es una desesperada necesidad de validación externa, una sed insaciable de atención y reconocimiento. El narcisista vive para alimentar una imagen, una construcción ficticia que ha edificado sobre sí mismo, y que debe proteger a toda costa. Esa imagen no se sostiene con verdad ni con propósito, se sostiene con elogios, con aplausos, con la constante admiración de los demás. Es un altar al ego, y todo lo que no contribuya a exaltar esa figura debe ser descartado, ignorado o destruido. La raíz de esa construcción es espiritual, no simplemente psicológica. El narcisista ha hecho un pacto, aunque no lo sepa, con una forma de vivir centrada en la idolatría del yo. Ya no es un ser humano abierto al aprendizaje, al arrepentimiento o al crecimiento. Se ha endurecido, ha cerrado la puerta al dolor que transforma, a la crítica que edifica, a la humildad que libera. En lugar de eso ha elegido el camino de la evasión. Cualquier experiencia que lo confronte con su pequeñez, con su imperfección o con su necesidad de cambiar, es vista como una amenaza. Y por eso actúa con tanta hostilidad cuando se le muestra la verdad. Porque la verdad no lo fortalece, lo desarma. El sacrificio. Ese acto profundo de renuncia voluntaria por el bien de algo mayor. Es incomprensible para el narcisista. No porque no pueda hacerlo en teoría, sino porque su estructura interna no lo permite. Sacrificarse implicaría dejar de ser el centro, posponer su deseo inmediato por una causa superior y aceptar que no es autosuficiente. Pero esas son verdades que su alma no tolera. Ha invertido demasiado en la ilusión de que es especial, intocable, superior. Admitir lo contrario sería sentir vergüenza y el narcisista prefiere causar daño antes que experimentar vergüenza. Prefiere proyectar culpa antes que enfrentar su fragilidad. Prefiere fingir que tiene el control, incluso cuando está profundamente perdido. Es por eso que busca atención de forma desesperada. La atención es su droga. No porque quiera ser conocido, sino porque no puede tolerar el silencio interior. Ese silencio le recuerda que no sabe quién es realmente. Por eso necesita ser admirado constantemente. Cada elogio es una tabla más en la construcción de su máscara. Cada gesto de adulación es un respiro ante la amenaza de colapso interno. Pero ese respiro es breve y por eso necesita más. No importa cuántas personas lo elogien, nunca es suficiente. Porque nada de eso llega al centro de su alma. Todo queda en la superficie. Todo es prestado artificial momentáneo. El narcisista no se conoce a sí mismo y en muchos casos ha renunciado a la posibilidad de hacerlo. Se ha convertido en una performance constante. Vive en función de la imagen que proyecta y teme profundamente ser descubierto. Esa tensión constante entre lo que muestra y lo que es lo deja vacío, agotado y cada vez más dependiente de la mirada ajena. Por eso se aferra al control, si otros lo ven tal como realmente es. Inseguro, herido, necesitado. El castillo de naipes se derrumba. Lo más trágico es que mientras más se aferra a esa imagen, más se aleja de toda posibilidad de redención. Porque la libertad real solo llega cuando uno se rinde ante la verdad. Y la verdad requiere humildad, requiere arrepentimiento, requiere el valor de mirar hacia adentro y enfrentarse con honestidad. Pero el narcisista, en su estado más endurecido, ha dejado de creer que necesita cambiar. Se ha convencido de que son los demás quienes están equivocados. Y ese convencimiento es, en última instancia, una prisión. Una cárcel invisible cuyo carcelero es su propio orgullo. El entorno que rodea al narcisista no es simplemente un grupo de personas afectadas por su comportamiento, muchas veces ese entorno termina convirtiéndose en una extensión del propio narcisismo. Y eso no sucede de manera inmediata ni evidente. Es un proceso gradual, casi imperceptible, que se va tejiendo en medio de la manipulación emocional, el control psicológico y la distorsión constante de la realidad. Las personas cercanas al narcisista, especialmente aquellas con corazones sensibles, con tendencias a complacer o con heridas emocionales no resueltas, se vuelven especialmente vulnerables a su influencia. Lo que comienza como compasión se transforma, sin darse cuenta, en esclavitud emocional. El narcisista no siempre elige a personas débiles. A menudo se siente atraído por individuos brillantes, empáticos, responsables. Porque sabe que puede extraer de ellos validación, apoyo incondicional y sacrificios que alimenten su falsa identidad. Pero poco a poco, esa luz que una vez vio en esas personas empieza a apagarse. No porque desaparezca, sino porque el narcisista, al sentirse amenazado por ella, la neutraliza.
Lo hace a través de la crítica constante disfrazada de preocupación, del aislamiento emocional disfrazado de protección, del desprecio sutil disfrazado de humor. Y quienes lo rodean empiezan a dudar de sí mismos, a cuestionar su juicio, a vivir en un estado de confusión y ansiedad constante. Ese entorno contaminado no solo sostiene al narcisista, sino que se convierte en parte del sistema que él necesita para sobrevivir. Hay personas que terminan justificando sus abusos, racionalizando su frialdad, minimizando su crueldad. Dicen cosas como es que ha tenido una vida difícil, o en el fondo tiene buen corazón. Y esas frases, aunque pueden parecer compasivas, son trampas mentales que perpetúan el ciclo. Porque el narcisista no mejora con justificaciones, se fortalece con ellas. Cada vez que alguien le resta gravedad a sus acciones, él lo interpreta como una validación más de su propia superioridad. Y entonces sigue manipulando, sigue hiriendo, sigue absorbiendo la energía emocional de quienes están cerca. Llega un punto en que ese entorno se convierte en cómplice, aunque no sea de manera consciente. Hay quienes, por miedo a ser rechazados, prefieren callar ante el abuso. Otros, por necesidad emocional, se aferran a la ilusión de que pueden salvar al narcisista si solo son lo suficientemente pacientes. Pero lo cierto es que, mientras más tiempo se permanece en esa dinámica, más difícil se vuelve distinguir la realidad. La confusión se normaliza. El abuso se disfraza de amor, el control se interpreta como cuidado, y en ese terreno fangoso, la identidad de los demás se diluye. Esa es una de las formas más profundas de corrupción espiritual, cuando ya no se reconoce el mal como mal y el bien como bien, cuando se acepta la mentira, porque enfrentar la verdad duele demasiado. Y es en ese punto donde el narcisista ha triunfado espiritualmente, no porque haya ganado un argumento o una discusión, sino porque ha logrado distorsionar la conciencia de quienes lo rodean. Ha desactivado su capacidad de discernimiento. Y eso es lo que vuelve esta dinámica tan peligrosa, tan destructiva. Porque no solo afecta la relación entre dos personas, sino que altera el alma misma de una comunidad, de una familia, de un grupo entero. Salir de ese entorno requiere más que distancia física, requiere un despertar moral, un acto de valentía interior que diga, esto no es amor, esto no es verdad. Y ese despertar no siempre llega desde afuera. A veces se gesta lentamente con el tiempo a través de lágrimas, frustración y silencios rotos. Pero cuando llega tiene un poder transformador, porque no solo libera al que escapa del control del narcisista, sino que también desmantela el sistema que lo sostenía. Y ese es el primer paso hacia la restauración del alma, hacia la recuperación de la claridad, del valor y de la identidad que habían sido enterrados bajo capas de manipulación, culpa y miedo. El narcisismo, cuando se observa desde una perspectiva profunda, no es solo un trastorno de la personalidad ni una simple disfunción emocional. Es una distorsión espiritual que convierte al individuo en un canal de caos, manipulación y vacío. El narcisista no solo hiere, moldea su entorno para perpetuar su dominio, sacrificando la vida en favor de una imagen que nunca se sostiene por sí sola. Su fragilidad se oculta detrás de una máscara de arrogancia. Pero lo que realmente teme es ser confrontado por la claridad de una conciencia despierta. El daño que causa no se limita al ámbito emocional. Tiene consecuencias morales, existenciales y, en última instancia, espirituales. A través del engaño, la confusión y la negación del sacrificio verdadero, el narcisista extiende una sombra sobre todo lo que toca, contaminando las relaciones, debilitando el alma ajena y alimentando una dinámica que puede parecer amor, pero que en el fondo es dominación. Y sin embargo hay una salida. Esa salida no depende del cambio del narcisista, sino del despertar de quienes lo rodean. El primer paso hacia la libertad es llamar a las cosas por su nombre, recuperar el juicio, salir del hechizo de la culpa y la confusión. Es allí, en el corazón del reconocimiento de la verdad, donde comienza la restauración. Porque la verdad, aunque duela, sana. Porque la verdad, cuando se enfrenta sin miedo, expulsa todo lo que se oculta en las sombras. Y en ese acto de valentía comienza el verdadero camino de regreso a uno mismo. El espíritu se fortalece cuando se elige la verdad sobre la comodidad, el coraje sobre el miedo, la libertad sobre la manipulación.